El hígado es la glándula más grande que tiene el cuerpo. Es una glándula anficrina. ¿Qué quiere decir con anficrino? Anficrino quiere decir que produce, que una tiene secreciones tanto endocrinas como exócrinas. Tiene esa dualidad de funciones. Así que desde ese punto de vista, pues el componente exócrino es la secreción de bilis. Su producto va a ir hacia una cavidad y va a salir. O sea, tiene un sistema de conductos. Y el producto endocrino, pues lo producen las células hepáticas y también, pues, igual que el producto exócrino también, pero las hormonas que se producen en el hígado, pues van a viajar por el sistema sanguíneo. Entonces, desde ese punto, entonces, endocrino. Por eso que se llaman que son anficrinos. Las funciones del hígado, montón. Realmente el hígado es una verdadera máquina metabólica. Sin hígado no podemos vivir. Definitivamente, fíjense todas las funciones que aquí se describen y seguramente se quedan un poco cortas. Esto es en general, ¿sí? Tienen múltiples funciones. Ahora bien, ¿qué vamos a nosotros a ver de el hígado? El hígado quizás es más fácil entenderlo si conocemos un poquito de su circulación. ¿Sí? La circulación hepática, ustedes tienen que haber escuchado el sistema porta-hepático, ¿verdad? Bueno, todas esas sustancias que se absorbieron en el duodeno, producto de la digestión, y que entraron por aquellos capilares que yo les dije que eran fenestrados, forman una red de capilar. Toda esa red de capilar van a ir a unas venas que se va a llamar la vena porta. ¿Ok? Porque todo ese producto de la digestión van a llegar al hígado para ser sintetizado por las diferentes partes de la economía del cuerpo. Entonces van a venir por una vena que se llama porta, y cuando llega al hígado se divide de nuevo en capilares. Y eso es lo que es un sistema porta. Un sistema porta es aquel sistema que empieza en un lecho capilar, pasa a una vena o un vaso o a una arteria, dependiendo de donde estemos, y termina en otro lecho capilar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre aquí. Entonces, vemos que aquí al hígado está llegando un vaso con sangre venosa, y ven que el vaso es mayor, es grueso. Bueno, porque el 75% de la sangre que llega al hígado viene por la vena porta y es sangre que no tiene oxígeno. Es una sangre desoxigenada. Luego viene una arteria que viene del tronco celíaco, que de las ramas de la aorta abdominal, primer tronco que encontramos, y da una arteria que se llama arteria hepática. Esta arteria hepática entra al ilio acompañando a la vena porta y da unos capilares. Entonces son ramas de la arteria hepática. ¿Sí? Y ven que es más chiquita, pero esta aporta el otro 25% de sangre que llega al hígado, y entonces pues llega aquí un 25-75, así que en general lo que tenemos en el hígado es sangre más desoxigenada, pero llena de productos que van a utilizar para el metabolismo. El otro aspecto que ustedes ven allí en verde es el conducto biliar. Este no entra, este sale. Por aquí viene
todo el componente exocrino del hígado. Este conjunto de vasos y de conducto, vemos que acá estamos las ramas, se le conoce como la tríada portal. ¿Sí? El contenido de la tríada portal es la rama de la vena porta, rama de la arteria hepática y el conductillo biliar. Eso es lo que se conoce como tríada hepática. Entonces, ya vemos eso. Fíjense que cómo se organiza el hígado. El hígado estructuralmente se organiza en acinos, ¿sí? Dependiendo. Hay varias formas de escribir. Nosotros vamos a usar la forma clásica. Esto que vemos aquí es un acino que parece tener 6 lados, ¿sí? 6 lados, es hexagonal. Obviamente que eso no es tan cierto, ni es tan exacto, pero bueno, es la forma que se describe, y es que así se ve más bien en el hígado de puerco, que es donde más se ha descrito esto, pero el de humano no es tan así. Pero bueno, en cada vértice nosotros tendríamos una tríada portal, ¿sí? Aquí cada uno tiene su tríada portal, y en el centro del acino va una vénula central, también conocida como vena centrolobulillar, porque está en el centro del lobulillo hepático o centro del acino hepático, está aquí. Así que dicho esto, vamos a ver. Aquí es lo mismo, fíjense. Aquí viene la tríada. Aquí está la parte arterial, la vena porta y el conductillo biliar. ¿Qué compone estructuralmente el hígado? Hablaremos de los siguientes componentes. Una trabécula que está formada por células hepáticas. Se le conoce como trabéculas de remarca o trabécula hepática. Entre trabécula y trabécula viene este componente del sinusoide hepático. ¿Sí? Entonces el espacio sinusoidal. El sinusoide es un vaso que tiene la lámina basal discontinua, ¿sí? Permite el paso de muchas sustancias. Entre el espacio sinusoidal y la trabécula hay un espacio que se conoce como espacio perisinusoidal o espacio de Dice. Espacio de Dice. Ese espacio es el lugar donde se vierte todo el contenido de hormonas y de sustancias que producen las células hepáticas antes de entrar a la circulación. ¿Ok? Y el otro, pues, es el componente de la tríada de porta y el componente del estroma. ¿Ok? Como todas las glándulas que hemos visto, pues el hígado está rodeado por una cápsula. De esa cápsula se adentran hacia la célula tejidos conectivos, que es por donde viajan todo este sistema de conductos y de vasos. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, entonces no se nos olvide lo que es la tríada portal y los componentes estructurales que tiene el hígado. Esta es otra forma de explicarlo, ¿sí? Fíjense cómo está la tríada portal. Sería esto que está aquí son conductillos biliares y los vasos que van entrando hacia acá. Ven cómo se perfora toda esa célula. No vamos a entrar en ese detalle. Esto es lo que yo les comentaba del lobulillo clásico. Esta es la forma más fácil de explicar el hígado, ¿sí? La tríada portal, o sea, la tríada portal,
Esto sería el lobulillo completo. Aquí vendría la vena central. Aquí van las trabéculas hepáticas o trabéculas de remar. Entre trabécula y trabécula van los espacios por donde van los sinusoides que llevan donde se vierte sangre oxigenada por la arteria hepática y la sangre desoxigenada por la vena porta. La célula del hígado es una célula cúbica, ¿sí? El hepatocito es una célula cúbica. Tiene este lado, que es el lado perisinusoidal. Aquí lo vemos, fíjense que esa célula tiene una gran cantidad de vellosidades, ¿sí? Estas vellosidades, ¿para qué sirven? Para aumentar el espacio de intercambio. Aquí vendría el espacio sinusoidal. Esto que les señalo es la lámina basal del sinusoide, que es discontinua, por lo tanto pueden pasar sustancias grandes. Luego, a este espacio es lo que le conocemos como el espacio de Dice. Aquí está, espacio de Dice. Todo este espacio que está aquí. Nos falta aquí señalar una célula, que es las células de Kupffer, que es esta que está aquí. Aquí viene, no, este es un eritrocito sinusoidal. Aquí vendría una célula de Kupffer que forman parte del componente sinusoidal. Las células de Kupffer vienen por aquí, se adosan a este nivel, que son células del sistema monocítico y que hacen funciones de macrófago. Luego tienen, fíjense el contenido de estas células hepáticas, fíjense cuánto organelo tiene, y es que ella es una célula verdaderamente metabólicamente hablando muy activa, tiene de todos los organelos una gran cantidad, e incluso puede ser binucleada, puede tener 2 núcleos. Luego hay otro lado, sí, el otro lado, el que se da continuo con otras células hepáticas, donde se forma un canalículo. Fíjense este canalículo que está aquí. Una mitad lo produce una célula y la otra mitad la otra célula. Eso se fusiona y aquí se vierte el contenido biliar en estos canalículos y forman los conductillos, los canalículos van por todo la trabécula de remar, o sea, esa va interna, intracelular. Es un canalículo que va a llegar hasta acá, ¿sí? Hasta llegar al conductillo. Todo este espacio que vemos aquí, estos puntitos en azul, serían los canalículos biliares que desembocan en el conductillo biliar. Entonces, hasta aquí hemos visto las trabéculas, que son células cúbicas, formadas por células cúbicas, la misma célula per se, con sus microvellosidades en el lado perisinusoidal, que produce, pues, que forma parte del espacio de Dice. En este espacio hay una célula importante que se conoce como célula de Ito, ¿sí? Esa célula de Ito almacena vitamina A, ¿sí? Está aquí, en el espacio sinusoidal. Aquí vemos, es la misma célula cúbica, vemos aquí el espacio de Dice. Aquí vendría la célula endoteliales de lo que es el seno, de lo que es el capilar sinusoidal. Aquí sería este lado, ¿no? Aquí vendría el espacio sinusoidal y vean los espacios que hay entre la lámina basal, lo que permite que todas estas sustancias entren y salgan con mayor facilidad. Y pues en el citoplasma vemos cómo se representan la mayor parte de los organelos que producen glucógeno, transforman los azúcares, producen
O sea, todas las vías metabólicas, la bilis, bueno, aquí se produce el metabolismo de las grasas, bueno, se ve de todo allí. Esta es una forma esquemática. Aquí están las células de Ito que les decía, que son las células que almacenan vitamina A. Este es el espacio sinusoidal. Estas son las células endoteliales del sinusoide, con sus espacios, el espacio de Dice, la célula y el lado donde se forman los canalículos biliares. Esto es lo mismo de lo que hemos estado hablando, pero una forma esquemática de reproducirlo. Ahora bien, esos canalículos que se forman en las células hepáticas, que vienen aquí, antes de llegar antes de salir del mismo parénquima, van a formar un pequeño conductillo que se llama conducto de Henry. Ese conducto es importante porque aquí se encuentran células madre, ¿sí? Células madre que se pueden transformar o en hepatocitos o en células del conducto biliar. ¿Sí? Tiene esa propiedad, células madre. En el conducto de Henry están justo antes de salir al espacio portal, que está acá. Aquí en este espacio periportal está rodeado de tejido conectivo. Bueno, pero entre el tejido conectivo que rodea la tríada portal y el parénquima hay un espacio que se conoce como espacio de Moll. Allí se recoge la linfa que empieza a producirse dentro del parénquima. Acá en el espacio de Dice se empieza a formar la linfa. Ella viaja y llega a lo que es ese espacio que está entre el tejido conectivo que rodea la tríada portal y las células que forman parte del parénquima hepático. Ese espacio se conoce como espacio de Moll. Allí se recoge la linfa, no se produce, solo se recoge y entonces pues de allí va a los vasos linfáticos que también están dentro de la tríada portal. La tríada portal no solo lleva estos tres componentes, en realidad eso es lo que se ven, pero allí van el componente nervioso y el componente linfático. Muy bien, esto es lo que ustedes van a ver en una lámina de hígado. Vieron que no se parece en nada a ese asino que estaban hablando allá de con la tríada portal. No. Lo que sí yo veo a distancia son las vénulas centrales. Aquí lo vemos. Esta es la vénula central. Fíjense, aquí vendría una tríada portal. Esto que está aquí, aquí vendría otra. Acá tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Vean que no están equidistantes, una está más lejos de la otra. Esto es lo que en realidad nosotros vamos a encontrar. Pero vemos unas trabéculas, bueno, radiales. Estas son las trabéculas de Remarque. Y entre las trabéculas vemos un espacio. Estos son los espacios sinusoidales, ¿sí? o los sinusoides hepáticos por donde viaja la sangre. Aquí pues a simple vista no es tan fácil ver un espacio perisinusoidal o el espacio de Dice. Aquí vemos la vena central. Estos son los hepatocitos, estas son las trabéculas de Remarque, son células hepáticas cúbicas. ¿Ok? Son células hepáticas cúbicas. Y aquí viene el espacio sinusoidal. Vamos a ver aquí asociado las células endoteliales, estas que van aquí, y probablemente haber una célula de Kupffer. No es tan fácil observarlas. Aquí no veo ninguna de forma rápida. Luego vemos acá, a equidistante, vemos la tríada
portal, es decir, que la sangre llega a este nivel y es vertida en estos espacios sinusoidales y van a viajar hacia la luz central. Entonces se dice que la circulación sanguínea es centrípetra, o sea que va hacia el centro, centrípetra. Y la circulación de la bilis es centrífuga, va desde la célula hacia afuera, hacia el conductillo. Así que eso es centrímetro, la sanguínea, centrífuga, la secreción biliar. Aquí veríamos un componente de lo que es una triada portal, ¿sí? La vena, la arteria y esto que está aquí es el conductillo. El conductillo biliar tiene un epitelio cúbico simple. ¿Okay? El componente mayor es el de la vena porta, el componente menor es el de la arteria hepática, el intermedio es el conductillo. Fíjense, aquí vemos todo esto que ustedes ven aquí, que les estoy señalando, es un conductillo biliar. ¿Sí? En esta forma de corte, no lo vemos, está en una forma longitudinal. Lo agarro completamente de ambos lados. Aquí vemos estos espacios en blanco, son los sinusoides. Y esta trama de puras trabéculas son pues las trabéculas de Remarque o trabéculas hepáticas con sus células cúbicas. Ahora bien, ¿en qué se sostienen esas células? Pues se sostienen en fibras reticulares. ¿Sí? Ese es el componente del estroma. Esta es una tinción que seguramente ya ustedes vieron, que es especial para observar fibras reticulares. Y es importante porque cuando se sospecha de daño hepático importante que causa necrosis, se hace una tinción para ver las fibras reticulares y no las vamos a observar, simplemente están destruidas y por lo tanto pues se necrosa el tejido. Es la forma de demostrar de que hay necrosis hepática. Okay. Aquí lo que tenemos es puras fibras reticulares en la que se sostiene ese parénquima. O sea, el parénquima no puede estar volando por ahí libremente, si se encuentra pues en sostenido por estas fibras reticulares. Aquí vemos la triada, fíjense, esto sería el componente porta, este es el componente del conducto biliar y acá vemos la rama de la arteriola hepática. Esto es lo mismo, las mismas tensiones, para verlo con el capilar. Vean que aquí vienen los glóbulos rojos y este es el conductillo biliar. Esto es lo mismo. Aquí, esto que está aquí es una célula de Kupffer, ¿ven? Aquí, esto que está aquí es una célula de Kupffer. Este es otro tipo de tensión este es para ver el metabolismo de esas células, el componente de glucógeno que vemos en su citoplasma. Hay también tensiones para ver el componente del metabolismo lipídico como fíjense. Aquí se ven los diferentes componentes que tienen ese metabolismo. Esta es una forma de explicarlos así, ¿no? Ya lo vimos, nosotros explicamos el lobulillo clásico, que vemos aquí, donde vemos las triadas y vemos cómo viaja la circulación. Otro, que no quiero que nos enredemos en ese caso, hablan del lobulillo portal, pues tienen que agarrar 3 lobulillos clásicos y entonces apuntan hacia una triada portal. Esto es lo que quiere, se explica por la función exócrina del hígado, el lobulillo portal, porque está basado en la circulación de la bilis. El clásico está basado en la circulación sanguínea. Y el otro es el acino, que es más bien
se explica desde un punto de vista funcional y es el más clínico, es el que utilizan los patólogos para describir las lesiones hepáticas. Lo hacen a través de este tipo de zona y se basa más bien en el aporte de oxígeno. Se dice las células que estarían más oxigenadas son las que están más cerca de la tríada portal, las que están acá. Esa sería la zona 1 que ellos llaman. La zona 2 es una zona intermedia y la zona 3 son las células que están más lejos de la circulación donde viene la rama hepática, o sea que el oxígeno llega en menor cantidad y eso le permite a ellos hacer sus descripciones de las áreas, según las áreas que más se vean afectadas, puede decir, pudo haber sido por un tóxico, por un fármaco o por una insuficiencia cardíaca, bueno, diferentes situaciones haciendo ese análisis, pero nosotros aunque nos quedemos con el ovulillo clásico y cómo se constituye, fantástico. Hasta ahí es suficiente creo que para ustedes. De la zona 3 esto es más de tipo patológico. Preguntas de hígado. ¿Qué quiero que sepan del hígado? La tríada portal, qué es el espacio de Dice, qué son los sinusoides, cómo las trabéculas de Remar, cómo es un hepatocito, la forma del hepatocito y cómo se formaron los canalículos biliares. No es mucho pedir, ¿eh? Eso es lo que creo que realmente le preguntan también en la parte del laboratorio. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo era lo de los canalículos? Los canalículos aquí está. Los canalículos se van formando por la mitad de un canalículo lo tiene una célula, la otra mitad la tiene la otra célula, ¿ok? Y ellos se van fusionando, van formando un conductillo dentro de las trabéculas. ¿Sí? Se van comunicando uno con el otro. Esos son células más bien cúbicas, ¿sí? Planas a cúbicas o cúbicos bajos. Así se forman los canalículos biliares. Pero todos esos canalículos biliares son, hasta incluyendo el conducto de Herring, son intrahepáticos, o sea, intracelular, están dentro de la célula. Allí se recoge la bilis, esta es digamos que la porción más, si es de un árbol, si pensamos en un árbol, serían como las hojas, ¿sí? lo más lejos del tronco biliar. Esto. ¿Te queda claro o te refieres a otra cosa? No, ahora sí me quedó claro. Profe, el nódulo linfático no forma parte de la tríada portal. Nódulos linfáticos o vaso linfático. El vaso linfático, perdón. Y pues nódulo ahí no vamos a encontrar. O sea, no se describe como parte de la triada, pero lo que decimos que el espacio portal, que sería lo que ocupa la triada, como clásicamente se explica, en realidad no hay ninguna triada. ¿Sí? Lo que hay es esos tres componentes, más vasos linfáticos, más nervios. ¿Sí? Pero con lo que se describe triada portal son esos tres elementos. Pero que no nos quede, que lo que quiero es que no se lleven el concepto de que solo hay esos tres elementos, ahí hay otras cosas, ¿sí? Hay vasos linfáticos y hay nervios.
Entiendo. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, la bilis tiene que llegar hasta la vesícula biliar. Eso lo va a hacer por un sistema de conducto. ¿Sí? Los conductos hepático común, hepático y hepático común. El epitelio que ustedes van a ver allí va a ir creciendo de cúbico simple a cilíndrico simple. De forma tal de que cuando ellos llegan a la vesícula biliar, lo que vamos a ver es un epitelio cúbico simple. Perdón, cilíndrico simple. Así van a llegar a la vesícula biliar. Ese conducto, ese conducto biliar va adquiriendo las mismas características que tiene la pared del tubo digestivo, con excepción de que no van a presentar submucosa y ni muscular de la mucosa, pero en general se parece mucho a esa estructura. Pero bueno, no entremos en detalle, con que sepan que van a ir aumentando y el epitelio va aumentando de tamaño y que el epitelio va cambiando de cúbico simple a un epitelio cilíndrico simple, me doy por satisfecho. Luego vamos a entrar aquí a la vesícula biliar. Diremos 3 cosas de la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene estas características, una mucosa muy irregular, como ustedes lo ven aquí. No vamos a encontrar una submucosa ni muscular de la mucosa. Eso no va a haber en la vesícula biliar. Va a tener una mucosa y la muscular externa, que vamos a ver qué es lo que está bien desarrollado. Y una adventicia o serosa. ¿Por qué adventicia y por qué serosa? Bueno, porque el lado que está pegado al hígado, ahí es adventicia. Está pegado a otro órgano. Pero el lado que está hacia la cavidad abdominal está recubierto de serosa y tiene mesotelio. Por eso que en la vesícula biliar podemos decir que la pared o la muscular está cubierta o de adventicia o de serosa. De las dos, tiene los dos componentes. Ahora bien, el epitelio que ya ustedes ven aquí, el epitelio de la vesícula biliar es un epitelio cilíndrico simple y es alto. Parece ser mucosecretor, pero en realidad él tiene microvellosidades, pero son microvellosidades muy finas que no se observan en el microscopio óptico. Para el efecto de teoría, el epitelio, y anótenlo y apréndanselo porque lo pregunto siempre, el epitelio que tiene la vesícula biliar es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. La muscular que, fíjense que ya aquí viene lo que es la lámina propia y ya ustedes no pueden observar una muscular de la mucosa bien definida, ni una submucosa como tal. Lo que vemos es una pared muscular que tiene haces de forma irregular, no es como en el tubo que tenemos bien definida la circular externa y la longitudinal externa. Aquí no se ve así, tienen diferentes direcciones. Fíjense que ahí vemos el epitelio como se los digo, ¿eh? Muy bien, muy bonito, pero un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Eso siempre lo pregunto. Fíjense que entonces el componente muscular, fíjense que no existe, no se puede definir bajo ningún concepto
esta es la muscular, esta es la circular interna y esta es la longitudinal externa. No es así. Los haces están de forma irregulares. Van en varias, incluso hay direcciones oblicuas. Allí, acá vemos entonces el componente de la adventicia, porque esto que está aquí es una parte que está unida al hígado. Aquí no vemos mesotelio. Esto es adventicia, un tejido conectivo denso irregular. También tiene unas glándulas, ¿sí? Estas glándulas que están aquí son glándulas que se van a ver en el cuello, son glándulas mucosas, como vemos aquí, son acinos mucosos. Así que sí podemos encontrar glándulas en la vesícula biliar. ¿Sí? Profesor, ¿esas glándulas están en la adventicia? ¿Están? La adventicia. En la adventicia no, están por debajo de la mucosa. Esta es la mucosa. Sí, aquí lo vemos, ¿ves? La adventicia está más más profundo. En la adventicia nunca encontramos glándulas. La vamos a encontrar o en la asociada a la mucosa o asociada a la submucosa. Son estas glándulas que vemos aquí, vemos que son epitelios cilíndricos, son grandes. Están más bien en el cuello de la vesícula biliar. ¿Pregunta hasta aquí? Dije que iba a hablar 3 cosas de allí nada más. Del páncreas, voy a hablar del componente, lo que es el componente exócrino. El endocrino lo hablaremos rápidamente cuando veamos sistema endocrino, que me toca a mí hablar. En el páncreas vamos a tener el páncreas exócrino, que es el que está relacionado con el sistema digestivo. El acino secretorio es un acino seroso puro, igualito al de la parótida, con algunas diferencias. Y la diferencia está en que estos acinos no tienen células mioepiteliales. Carecen de células mioepiteliales. El acino de la parótida tiene células mioepiteliales entre su lámina basal y la célula. Aquí no hay células mioepiteliales. Lo otro es que el conducto excretor de estos acinos empieza dentro del mismo acino, ¿ok? Dentro del mismo acino, y por eso que a esas células se le conoce como células centroacinar. Es decir, la primera porción del conducto excretor en el páncreas exócrino está dentro del acino y se conocen como células centroacinares. Luego salen y forman un conducto intercalado. Intercalado como los que ya conocemos. Aquí en este conducto intercalado se modifica la secreción del páncreas, del acino pancreático. Se le da agregando bicarbonato y otras sustancias que sirven para el tema de la digestión a nivel del duodeno. Aquí, bueno, se van uniendo y forman el conducto. En el páncreas no existe el conducto estriado, solamente conducto intercalar, y él va directo al conducto central o el conducto intralobular, que está acá. El epitelio del acino es exactamente igual, es piramidal simple, al igual que los acinos de las glándulas salivares mayores. En tal caso el de la parótida, que es un acino seroso. Este también es un acino seroso. Aquí vemos en el citoplasma apical están los gránulos decimógenos, que son los gránulos que van a producir, que tienen enzimas de la digestión, que van a intervenir en la digestión. Estos acinos están regulados por secreciones de las células enteroendocrinas que están en el duodeno.
Desde allá ellas viajan vía sanguínea y aquí hay unos receptores que ellas captan y eso estimula la secreción del zimógeno para que vaya hacia la luz del PAC. Entonces, el conducto es un conducto como los que ya vimos, un conducto intralobular. Este conducto intralobular tiene un epitelio cilíndrico conforme va a ir avanzando. Aquí lo que queremos ver es cómo están asociados un islote de Langerhans y estos serían los acinos serosos, pero los islotes de Langerhans los vamos a ver en el sistema endocrino. Aquí con esto quieren volver a hacer énfasis en las diferencias histológicas que hay entre un acino de glándula salival y un acino pancreático. En tal caso, el seroso, que es con el que se parece, en el salival vemos células mioepiteliales. En el pancreático no tiene células mioepiteliales, pero el pancreático tiene células centroacinares, estas que vemos aquí, pero el de la acino salival no tiene células centroacinares. Lo demás estructuralmente es lo mismo, tienen el mismo epitelio piramidal simple con sus núcleos en el tercio basal, como lo vemos aquí, pero tienen esas pequeñas diferencias. ¿Preguntas? Esto es lo que sería la visión de un páncreas. Y fíjense que a la distancia usted puede decir, bueno, se parece a una glándula parótida, pero vemos estos conglomerados que nos dicen, bueno, aquí hay un acino, esto parece un islote de Langerhans, por lo tanto, no es una glándula parótida. Se trata de una glándula del páncreas. El páncreas también es una glándula anficrina porque tiene secreción tanto exócrina como endocrina. La exócrina es la que estamos viendo hoy. La endocrina la veremos cuando veamos sistema endocrino. Y fíjense, esto también es una célula ganglionar y este es un filete de nervio, un nervio de los que van a inervar el páncreas. Fíjense que los acinos son exactamente iguales o muy parecidos, ¿sí? Aquí no me pidan que les muestre las células centroacinares porque eso es otro nivel. Eso no se ve aquí. ¿Sí? Entonces aquí vemos vean que son puros acinos serosos, de predominio seroso. Aquí viene el acino, esto que está aquí es el conducto intercalado. ¿Sí? Esto que está aquí, esto que viene aquí en el caminito, aquí conducto intercalado. Esta aquí es una aproximación mucho mayor, pues aquí tendrían las células acinares y estas células que están dentro del acino, ¿sí?, podrían ser las células centroacinares que son más bien cúbicas, no forman parte de la célula piramidal. Aquí vendría otro conducto intercalado, igualito que lo vemos en las parótidas. ¿Sí? Así que si ustedes ponen una imagen como esta y otra imagen de parótida, es poco probable que se pueda decir quién es quién. Hay que ver otras estructuras que aquí no vemos, por ejemplo, vemos puros conductos intercalares, pero aquí no vemos ningún conducto estriado, porque es que no lo tienen. Otro conducto intercalado, y cuando vamos a ver caemos en un conducto ya mucho mayor. Fíjense, el epitelio ya es un epitelio cúbico alto. ¿Preguntas? De aquí solo quiero que tengan en cuenta que las diferencias que hay básicamente entre un acino seroso de la parótida y un acino
seroso pancreático. ¿Ok? Es lo más importante, qué características tienen que lo hacen diferente uno del otro. Presencia de células centroacinares o de células mioepiteliales. Ausencia de conductos estriados, otros solamente tienen conductos intercalares y eso es lo que me interesa que tengamos presente por lo menos de páncreas. Y si no tenemos duda, pues disculpen haberles robado 5 minutos de su tiempo. Profe, antes de que se vaya una pregunta. A ver. ¿Usted dónde está subiendo las clases? Disculpe. No las he subido, estoy esperando grabarlas todas. Ah, o sea, ¿la va a subir a materia médica? ¿Ah? ¿La va a subir a materia médica? Yo se las envío a la profesora y así van sin editar, con todos los comentarios y chistes de ustedes. Ok, profe, gracias. Vale. Gracias, profe. Bien, bueno, entonces si no hay preguntas, entonces nos estaremos viendo, creo que como el 26, si no me equivoco. Sí, profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego.